Buenas noches, amigas y amigos. Soy José Ángel Garrido Pérez, especialista en lengua y literatura española y además miembro del Movimiento Revolucionario Socialista, organización política con presencia en Brasil y en Panamá, y con simpatizantes en diferentes partes del continente americano. En esta ocasión, quiero dedicar esta reflexión a las mujeres por haberse conmemorado ayer el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, algo en lo que estamos seriamente comprometidos desde hace muchos años y que esperamos mantener hasta toda la vida. En esta oportunidad quiero hablar de por qué Israel está cometiendo genocidio. Quiero además hacer una reflexión sobre eso y además una actualización. Paso enseguida a hacer una pequeña aproximación a por qué Israel está cometiendo genocidio. Sionistas y prosionistas niegan que los crímenes de Israel contra los palestinos tienen un nombre, que es el nombre de genocidio. Su sola mención los espanta y se rascan la túnica apenas se les endilga. Yo voy a demostrar aquí por qué ese ademán es una hipocresía. Según el diccionario de la lengua española de la RAE, genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Para desarrollar esta definición, nos atendremos al criterio de la Organización de Naciones Unidas, que es reconocido por Israel. En 1948, tras la amarga experiencia de genocidios entre los cuales estuvo el de los judíos por los nazis, esta entidad, la ONU, aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El artículo 2 de esa convención establece lo siguiente y determina que el genocidio se convierte con cualquiera de los próximos actos a los que me voy a referir. El primero, matar a los miembros del grupo, de un grupo. En general, déjenme decirles algo. Los genocidios no eliminan a todos los miembros de un grupo. En el caso de Gaza, sus autoridades sanitarias registran que hay más de 43.000 muertos. Es más, recientemente la cifra se acaba de elevar a 44.000 según dichas autoridades. Y más aún, según la revista científica de Lancet, una de las más prestigiosas que existen en el mundo, hacia el mes de junio de 2024 se podía hacer un cálculo de 180.000 muertos ocasionados por la masacre que está perpetrando Israel allí. Entonces, si en Gaza hay un aproximado de 2 millones de personas que viven en esa franja, 43.000 muertos viene a ser un poquito más del 2% de la población. En cambio, 180.000, que es el cálculo de The Lancet, sería un 9% de esa población de 2 millones. Lo cual, fuere uno u otro, el porcentaje es espantoso. Tan es así que el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, el señor Philippe Lazzarini, dijo lo siguiente, y paso a leerlo, que aquí está. Abro comillas, el olor a muerte está por todas partes, ya que los cuerpos yacen en las carreteras o bajo los escombros. Se niegan las misiones para limpiar los cuerpos o proporcionar asistencia humanitaria. Y cierro las comillas. Ya no caben más palabras allí. Paso a al segundo acto que implica la comisión de genocidio. De acuerdo con la ONU, el segundo es causarles graves daños físicos o mentales. Miren, hasta el 12 de noviembre de 2024, que fue cuando escribí el artículo en que se basa este comentario, los heridos por los ataques israelíes eran alrededor de 102.000, con la desventaja además de que se han inutilizado 33 hospitales, 130 ambulancias y además
990 trabajadores sanitarios fueron asesinados y 310 fueron secuestrados por Israel. Digo, la escasez de insumos médicos, además de eso, dificulta la atención y tanto el desplazamiento forzoso, que es equivalente al 80% de la población, y de esos 15% con discapacidad. Tanto eso, como decía, como el bombardeo constante han implicado una cantidad de traumas psicológicos muy serios, pues entre otras cosas, muchos sobrevivientes no saben cuándo les va a tocar el turno. Esa es una zozobra en la que nadie quisiera estar. Bueno, la han propinado los israelíes con respecto a los palestinos de Gaza. El tercer acto de genocidio es imponerles condiciones de vida a los miembros del grupo a los que se está perpetrando el genocidio, que son orientadas a su destrucción física parcial o total. Miren, Israel y muchos de sus ciudadanos, eso hay que decirlo, usando la inanición como instrumento de exterminio, han impedido la ayuda para la población. No permiten que siquiera pase por la frontera. Esa ayuda solamente la han concedido a cuentagotas y a regañadientes debido a presión internacional. Aunque aquí debo felicitar a algunos cuantos israelíes que, vista la inhumanidad de las acciones, tratan de que algo llegue. Tampoco hay casas donde refugiarse, pues el 60%, incluso más de eso, ya han sido destruidas a estas alturas. Lo mismo que escuelas, mezquitas, refugios y hasta los campamentos a donde van tratando de refugiarse. Además, tampoco hay agua para beber, pues el 83% de los pozos no funcionan. Israel ha entrado a su vez en una campaña execrable, verdaderamente deleznable, contra países y contra organizaciones que tratan de canalizar ayuda humanitaria. E incluso ordenan, porque eso lo hemos visto por televisión en muchos lugares, ordenan el traslado a zonas seguras, entre comillas, para allí, donde están, se suponen zonas seguras, venirlos a masacrar y a bombardear. Eso realmente no tiene nombre. La cuarta condición de genocidio es imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos. Bueno, miren, afortunadamente en los pueblos de el cercano oriente y sobre todo los palestinos, sobre todo los de Gaza, han sido muy prolíficos y esas medidas que ellos han tomado no les han impedido reproducirse tanto como han podido. Creo que ellos tienen una cultura de la reproducción como mecanismo de resistencia. A pesar de todas esas masacres que han perpetrado, para octubre de 2024 había alrededor de 52.000 embarazos y 183 alumbramientos diarios. Esto explica a lo que me he referido anteriormente, que hay en Gaza y en Palestina en general una amplia proporción de niños y de jóvenes. Pero en vista de eso, ¿qué hacen los israelíes? Pues atacan a la niñez. De los alrededor de 43.000 muertos registrados hasta esa fecha del artículo, ahora son 44.000, más de 16.000, o sea, el 37% son niños. Y de los que están vivos, 50.000 padecen desnutrición aguda. Según lo que informa el Comité de Derechos del Niño de la ONU, para septiembre de 2024, según ese informe. Además, eso no se queda allí. También matar a las mujeres afecta la natalidad, pues 11.000, o sea, el 26% de los muertos son las asesinadas. Eso
cobra mayor relevancia en estas fechas en que se conmemora la no violencia contra las mujeres. En otras palabras, cuando uno suma mujeres y niños, entre ambos representan alrededor del 63-64% de todos los acribillados por las valientes huestes del ejército israelí. De hecho, de acuerdo con un reciente informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en los primeros 6 meses de guerra en Gaza, de los 8.000 muertos que lograron identificarse, 70%, ni más ni menos, eran niños y mujeres. La verdad es que esta comprobación sobre base numérica y datos duros no hace más que confirmar la tendencia estadística, pero esto tiene una razón de ser que es necesario que nosotros recordemos. Aquí voy a hacer esta digresión porque me parece que es pertinente, es necesaria y es importante. La primera ministra de Israel, la señora Golda Meir, en aquel tiempo, ella fue primera ministra, justificaba los asesinatos de niños así. Imagínense este victimismo genocida. Abro las comillas, podemos perdonarles por matar a nuestros niños, pero no por forzarnos a matar a los suyos. Así decía la señora Golda Meir. Cierro las comillas. Qué excusa más falsa, pero sobre esta excusa que es tan falsa, es una falacia cruel. El sionismo se ha servido amplio banquete femicida e infanticida sobre esa excusa. También tiene un falso expediente, que es el uso por la resistencia palestina de civiles como escudos humanos. Eso dicen ellos, como si los palestinos estuvieran apurados de que se muriera su propia gente. Eso hay que ponerlo en seria duda. Pero aunque digan eso, aunque fuera cierto, vamos a suponerlo, aquí yo lanzo un desafío a estas personas que defienden eso. ¿Por qué, valiente ejército israelí, en vez de bombardear desde lejos, de mandar aviones y tirar bombas desde arriba, desde donde nadie los puede alcanzar para responderles, por qué en vez de eso no entran, no se enfrentan con las tropas de la resistencia palestina directamente, cuerpo a cuerpo, que es lo que deberían hacer? ¿Por qué en vez de bombardear un hospital, una escuela, una mezquita, un refugio, no van ellos personalmente allá a enfrentarse con esta gente, tanto en Gaza como en el Líbano? ¿Por qué no lo hacen? Primero, porque les resulta más cómodo hacerlo de esa manera. Parece que con eso están demostrando una gran valentía. Pero cuando deciden hacerlo, como ahora han hecho con el enfrentamiento contra Hezbollah en el Líbano, pues resulta que allá, al hacerlo cuerpo a cuerpo, al enfrentarse cara a cara con el oponente, pues el oponente lo recibe como debe recibirlo. Y regresan en ataúdes o heridos al rumbo a los hospitales de Tel Aviv y de Haifa. Les impiden atravesar a la frontera, lo que significa que el propio ejército israelí es consciente de la nulidad de sus tropas, de la falta de capacidad para enfrentarse como valientemente deberían hacerlo, y van y prefieren bombardear. Y no solamente eso, no bombardean a las tropas que se enfrentan contra ellos, bombardean a la población civil y se llenan la boca de decir que eso es una demostración de fuerza y que eso lo hacen en función de que en un edificio donde viven 50, 60, 80 personas hay una persona que pertenece a Hezbollah o pertenece a Hamas, y por lo tanto eso justifica que ellos valientemente, con gran valentía, bombardeen desde lejos, tiren bombas desde lejos y se mueran los que sean, porque eso es propio de los daños colaterales. Eso en realidad
no tiene nombre. La quinta condición o la quinta situación de entre todas las demás, que independientemente puede ser tomada como una muestra de genocidio, es el traslado forzoso de niños fuera del grupo. Esa no es molestia que se tomen mucho los israelíes en esta campaña contra Gaza, ni tampoco contra el sur del Líbano. Ya porque, como hemos visto en el punto anterior, más bien prefieren matarlos. Es más, ellos lo consideran como una amenaza futura y por lo tanto hay que eliminarlos. No tengo empacho en decirlo y en afirmarlo, porque por las cifras se está notando que así es. Pero además de eso, hay abundancia de niños palestinos en las cárceles israelíes. Este país, que se dice el civilizado del cercano oriente, es el único en el mundo. Allá los salvajes iraníes que no lo hacen, ni tampoco los otros salvajes del mundo islámico. El único país en el mundo es Israel, que procesa de forma automática y sistemática a niños y adolescentes en tribunales militares. Y eso si es que tienen suerte y no les llega la muerte por alguna bomba antes. Según un informe de Save the Children de febrero de 2024, en 5 meses fueron detenidos 460 niños en cárceles israelíes, cuando antes eran entre 500 y 700 anuales. ¿Y por qué? Porque les tiran piedras. ¿Por qué? Porque llegan y les quitan sus casas en la Cisjordania. Llegan los colonos israelíes con violencia, con armas, les quitan sus casas a los palestinos que viven allí, se establecen allí y piensan que no, aunque sea, no le van a tirar piedras. Bueno, se las tiran. Alguna manera de resistencia tienen que encontrar esas personas, ¿no? Además, en esas ergástulas donde los meten, se les somete a la inanición, a la tortura, a abusos y a mucho trato inhumano, según testimonios que no son míos, que son los recogidos por la YMCA y por la organización Defense for Children International. Y además hay informes de la ONU que ofrecen testimonio de la detención y abuso contra niñas y mujeres en Gaza a través de palizas, negación de toallas sanitarias, alimentos y además también de medicinas. Igualmente son desnudadas y sometidas a diversas maneras de agresión sexual. Eso cobra para mí una importancia cardinal en días como estos. Así que puede entenderse por qué el premier israelí, el señor Benjamin Netanyahu, recientemente encausado por crímenes de guerra, además de su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, recientemente ordenado que sea detenido. La Corte Penal Internacional ha emitido orden de detención contra este criminal. Ellos están huyendo hacia adelante y arremeten contra la ONU, arremeten contra Save the Children, arremeten contra Amnistía Internacional, arremeten contra la Corte Penal Internacional, en contubernio con sus aliados, de los cuales dependen totalmente, que son los Estados Unidos, que se han encargado de amenazar a los magistrados de la Corte Penal Internacional, y pronto lo harán también contra los jueces de la Corte Internacional de Justicia, que están viendo el asunto del genocidio, porque después de esto seguramente va aquello. Y van contra Al Jazeera, por ejemplo, que está publicando cosas que a ellos no les interesan. Los cerraron, los cercenaron, los sacaron de territorio que no les pertenece, los sacaron de Palestina, del territorio ocupado de Palestina. Los han sacado de allí los israelíes. Al periódico Haaretz, un periódico israelí que es muy crítico con el gobierno de Netanyahu, y que además no duda en poner en evidencia los crímenes que está cometiendo Netanyahu, pues ya lo silenciaron. Eso se llama huir hacia adelante.
Y la cosa es tan crítica que ahora están pidiendo, como decimos en Panamá, cacao. La ofensiva internacional contra esta hipocresía ha sido tan grande que han quedado pidiendo un cese al fuego con Hezbollah. Finalmente, después de varias ocasiones de haberlo pasado por el arco de triunfo, todas esas solicitudes de cese al fuego, tanto por la comunidad internacional como por mecanismos de presión internacional de defensa de derechos humanos, por los Estados Unidos incluso se lo han pasado por el arco de triunfo por razones de conveniencia política, pero ahora no pueden más porque, enhorabuena, la Corte Penal Internacional ha unificado, se ha unido al resto de la comunidad internacional que ha condenado esto, y ya esto está presentando serias consecuencias. No digo que esto sea lo último ni que vaya a cambiar la situación demasiado, porque como les dije, mientras ellos se sientan respaldados por ese imperialismo norteamericano, que yo sé que no es el único que hay, pero es el imperialismo que los respalda a ellos, si no buscarán otro, porque así son ellos, así es el Estado sionista, busca a alguien que los respalde. Entonces, debido a eso, ellos están solicitando, son ellos los que al fin solicitan el alto el fuego por instancias de sus amos norteamericanos. Bueno, quiero ahora reflexionar acerca de qué es lo que está pasando ahora. Primero, para hacerlo voy a hacer una actualización. Me paso a verla aquí, que la tengo anotada, ¿no? Miren, desde el 8 de octubre de 2023, que fue cuando comenzó la que pensamos que era una simple reacción israelí a los acontecimientos acaecidos en el 7 de octubre, que hubo, no lo niego, más bien debo execrarlo, una acción contra civiles israelíes en donde fueron masacradas muchas personas, más de 1500 hasta donde tengo entendido. Ha habido exageraciones sobre eso, pero es una masacre contra gente desarmada y es execrable y hay que atenderlo como lo que es. Pero esta, entre comillas, reacción y este, entre comillas, derecho a defenderse, que no ha sido más que ensañamiento y masacre, que no ha sido más que genocidio, desde esa fecha han pasado 411 días. O 412. Es este cálculo cuando eran 411. El 24. Al 24 de noviembre. Vamos a suponer, son 44.000 asesinatos los que recientemente manifestó el Ministerio de Salud de Gaza, que es el dato conservador, porque si nos vamos al dato de Lancet, hay que suponer que a estas alturas hay unos 200.000 muertos en Gaza. Si son 44.000 la cifra conservadora, la rata diaria de muertes perpetradas por el ejército israelí es de 107 asesinatos diarios. 107 asesinatos diarios. Y si fueran los 180.000 a junio de 2024, que pueden ser, como dije, tranquilamente 200.000, la rata diaria sería de 486 muertos por día. Pienso que si eso no es suficiente, porque además todas estas muertes se perpetran contra un pueblo, contra una nación, contra un grupo humano homogéneo, que habla un idioma, que tiene una cultura, que es considerado por muchas personas, por muchos estados en el mundo como un estado, como lo son ellos, los israelíes, el Estado palestino, el pueblo palestino está perpetrándose esto. Entonces, ¿esto qué otro nombre tiene?
Crímenes de guerra, alguien ha dicho por allí que son crímenes de guerra nada más y hay que tomar individualmente a los responsables de los crímenes de guerra si es que lo son. No, señor. Esos responsables son ni más ni menos que, sobre todo, el primer ministro de Israel, que lo representa legalmente y que habla por él en diferentes foros en el mundo y que sin su aprobación no se hacen ni se harían las operaciones militares que masacran a tantas personas en Gaza, ni tampoco se harían sin su autorización y sin su complacencia los actos de apartheid y de abusos cotidianos y protección contra los usurpadores de tierras y demás anomalías que ocurren en Palestina y que provocan que los palestinos cometan actos de ataques provocados por la impotencia y por la inquina y por la maldad con que se están ensañando contra ellos. Y no me vengan a decir a mí los israelíes que no saben lo que es el terrorismo de Estado y además el terrorismo paramilitar, porque ellos también lo han perpetrado en muchas ocasiones, incluso antes de que se convirtieran en Estado de Israel. A mí, por ejemplo, eso me recuerda las acciones paramilitares de diferentes grupos paramilitares que se ensañaron contra los palestinos que ya estaban allí antes de la llegada del sionismo y de su establecimiento como Estado. Me recuerda mucho a Moshe Dayan, el famoso prócer israelí, el hombre que tenía un parche en el ojo, se enorgullecía de ello y se enorgullecía de los actos crueles que perpetraba contra los palestinos, y lo tienen en Israel como uno de sus próceres. Bueno, en Palestina tienen de prócer a Yasser Arafat, que luchaba y establecía como un punto de resistencia, oponerse a la usurpación de sus territorios y a la violentación de sus derechos en Palestina. Sobre todo porque Palestina no les provocó a ellos el holocausto. Eso es un asunto europeo, por cierto. ¿Por qué no les dieron a los israelíes, por ejemplo, la antigua Königsberg, para que se estableciera allí el Estado sionista? Pues los alemanes les mataron 6 millones de judíos. Mataron 6 millones de judíos. Digo, en Europa ha habido pogromos de judíos en Rusia, en España, en Francia, en Polonia, en todas partes en diferentes regiones de Europa, en Hungría, en Austria, pero las vinieron a cobrar con los palestinos que nada les habían hecho y que a partir de allí lo que han querido hacer es defender su derecho a regresar a las tierras que les usurparon y a habitar en un lugar donde ellos se les reconozca su libertad y su individualidad. Así que cuando me vienen a hablar a mí del derecho del Estado de Israel a existir, pues les tengo que decir una cosa: el Estado surafricano, la Suráfrica de la apartheid, desapareció. La Alemania de Hitler, el Estado alemán establecido por Hitler, desapareció. Un Estado que comete genocidio, que practica el apartheid, que usurpa los terrenos de la gente, que avasalla y somete a la población que tiene bajo ocupación ilegítimamente. Señores, yo no tengo inconveniente en decirlo. Ese Estado, como han desaparecido otros, ese debe desaparecer y dejar paso a un Estado donde de verdad se establezcan los principios de los derechos humanos como los fundamentos del derecho. Y aquí es que donde viene mi reflexión. La declaratoria de la Corte Penal Internacional
de encausar por crímenes de guerra y de lesa humanidad, o sea, casi lo mismo, la antesala de la acusación de genocidio que ya lleva curso, por cierto, contra Benjamín Netanyahu y contra Yoav Galán, esa declaratoria pone de manifiesto que debe establecerse el parámetro del derecho como superior al de la fuerza. Miren, es un principio de derecho respetar los acuerdos de derecho internacional. El Estado de Israel, los Estados Unidos de América, Rusia, China y creo que algún otro más por allí, no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero resulta que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los israelíes y por su primer ministro y exministro de defensa han sido cometidos en un estado que sí reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y tiene derecho a acudir a ella para salvaguardar sus derechos humanos. Y es el Estado palestino. Cuando alguien me pregunta, oye, pero si es Palestina no existe. No, sí existe. Existe su pueblo y además existe como Estado reconocido por muchos países en el mundo. La Corte Penal Internacional tiene dentro de sus miembros al Estado palestino. Y Gaza es parte del Estado palestino. Los crímenes fueron cometidos dentro de Gaza. Los crímenes también están siendo cometidos dentro de Cisjordania. Así que sí, señor, sí existe la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque quienes están perpetrando los crímenes, aunque sean de un Estado que no es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, lo están cometiendo en otro Estado que sí es parte de ese estatuto. Por lo tanto, tienen que someterse al dictamen. Bueno, no se van a someter ellos a ese dictamen. Sencillamente han sido declarados reos de lesa humanidad y prófugos de la justicia. Donde los agarren, pues allá la corte los juzgará. Aquí quiero hacer otra reflexión. La superioridad del derecho sobre estos manidos principios de esta gente que se las dan de democráticos. Tanto los Estados Unidos como el Estado de Israel se dicen democráticos. Un Estado que practica el apartheid, que practica el asesinato extrajudicial, que practica que somete al hambre como arma de guerra, que bombardea indiscriminadamente, que provoca la muerte sobre todo de niños y de jóvenes, que apresa a niños y los encausa. Es el único país que hace eso en el mundo. Pues digo, ese Estado no está respetando la legislación internacional en ninguno de esos aspectos. No puede considerarse un Estado democrático. Con solo cometer el apartheid ya no sería considerado un Estado democrático. Y el Estado que patrocine eso y que diga que ellos son un Estado democrático y tienen que respaldarlo, tampoco. Es más bien cómplice. Yo debo recordar que los Estados Unidos de América fueron cómplices del apartheid surafricano. Lo mismo que la Gran Bretaña. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que lo recuerdo yo muy bien, eran verdaderos cómplices del apartheid surafricano. Dice por razones políticas o por lo que fuera, porque se oponían al aumento del comunismo, un poco de cosas, lo que fuera. Eran cómplices de un Estado que perpetraba un grave delito contra los derechos humanos. Por eso es que Nelson Mandela los mandó por un tubo tanto a Reagan como a la Margaret Thatcher. Porque violentaron los derechos humanos del pueblo surafricano.
y ese Estado desapareció. Bien, ahora el Estado que hace el asesinato extrajudicial, porque el informe del Comité de la Corte Penal Internacional también encausó en principio a los principales dirigentes de Hamas. Pero resulta que Hamas, que a los dirigentes de Hamas, salvo uno que todavía no se sabe si está vivo o está muerto, ya fueron asesinados por Israel. Y se llenaron la boca diciendo que los habían asesinado. Se enorgullecieron de eso. Hasta decían, seguirán muriendo los demás líderes que sigan surgiendo. Pero ¿quién les dio el derecho? ¿En qué parte de un Estado democrático está eso de que es aceptable el asesinato extrajudicial cuando debe existir el proceso? Eran mejores los israelíes de antes, que apresaron a los nazis y se los llevaron, los secuestraron de Argentina, del Brasil, y los llevaron a Israel y los juzgaron. Pero los de ahora van matando. Y no significa que no tengan respaldo con respecto a eso. Porque los Estados Unidos, durante el gobierno del nuevo presidente del nuevo presidente que lo fue anteriormente, Donald Trump, ordenó y se enorgulleció, por cierto, de haber asesinado extrajudicialmente a un importante general iraní, al señor, ¿cómo es que se llama? Soleimani. También habían asesinado a otros, porque ellos resuelven estos problemas así. Pero ahora que viene un organismo de derecho a hacer un encauzamiento, una orden de aprehensión internacional contra gente que está evidentemente, que lo vemos todos los días por televisión, cometiendo toda clase de tropelías contra los derechos humanos de un pueblo específico, y por lo tanto un acto de genocidio. Entonces dicen que ellos no van a, que eso no tiene jurisdicción, que ellos no van a hacer caso de esa orden, y que eso eso no tiene validez ni razón de ser. Además de que demostré que sí la tiene, es muy superior. Ese sí es un signo de civilización, el del sometimiento al derecho, el de la aceptación del derecho, el de la primacía del derecho sobre aquel que va ordenando por ahí a diestra y siniestra, a mansalva y menonsalva, la muerte de otras personas. Aquí se está juzgando a unas personas acusadas y ya encausadas por graves crímenes contra los derechos humanos y por el delito de genocidio. Así que cuando nos vengan a hablar acerca de que Israel es el estado de la civilización en un mundo de salvajes en el Oriente Medio, recordemos que se les está aplicando el principio de la ley, que es un principio de civilización surgido desde los tiempos más antiguos y existente desde antiguas épocas, precisamente iniciado en esas áreas del cercano y del Medio Oriente. Pero que ellos han caído en el salvajismo, cometiendo toda clase de atrocidades contra los derechos humanos y además aplicando la muerte, repartiéndola sin proceso a quien sea. No, señor. A mí no me vienen con eso y espero que a ustedes tampoco. Les dejo esta reflexión. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y un saludo muy especial a todas las mujeres que luchan y con las cuales seguiré luchando por la defensa de sus derechos, sobre todo cuando están siendo tan cercenados y violentados en diferentes partes del mundo. Sus derechos en general y derecho a la vida y a la dignidad en particular.